Bueno, muchas gracias, Vero, y seguimos en tema porque recibimos ahora a Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, a quien le agradecemos esta visita porque en un ratito a las 10 de la mañana comienza el acto central por este día, el 25N, Día Internacional de Erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, y que además va a contar también con la presencia del presidente de la República. Gracias y bienvenida, Mónica. Un gusto estar acá hoy. Bueno, hoy de alguna manera es una rendición de cuentas, ¿no? Un balance de lo actuado. Es interesante presentar que en mujeres se ha extendido y ha estado quizá a la altura de la demanda, pero también es muy triste reconocer que han aumentado, ¿no?, la cantidad de mujeres que llaman, que necesitan de los servicios. ¿Qué balance hacen ustedes de esta situación después de este tiempo atípico de pandemia? Sí, da respuesta a un conjunto de problemas como los de este tipo, porque la violencia de género no es un problema solo, ni tiene un desafío solo a responder. Muchas veces se puede pensar que lo que se requiere es una respuesta policial o judicial, cuando en realidad tiene un peso muy fuerte la respuesta social necesaria a nivel psicológico, la respuesta hacia los niños y niñas que han estado expuestos a la violencia. Hay una demanda desde vivienda hasta de salud. Hay una mujer que denuncia o que pasa por una situación muy traumática en materia de violencia de género, requiere un acompañamiento y una respuesta en varios aspectos, no solamente el policial o el judicial. Entonces, es verdad que para este tipo de problemáticas las respuestas siempre van a resultar insuficientes. Nosotros tenemos como guía la ley integral, la 19.580, que fue votada por todos los partidos en su momento y que es de alguna forma la que nos da un rumbo sobre por dónde ir. No, en esta materia no se trata de que viene un gobierno y se va otro y entonces el que llega cambia todo lo que hay y vuelve a... Porque el camino fue estudiado, esto se basa en convenciones internacionales. Sí. Sin embargo, algunos colectivos han señalado recientemente que hubo de todas maneras un cambio en la mirada o en el abordaje, más allá de la formalidad de la ley, donde cuando una mujer va a denunciar no se le presta la suficiente atención, no se le da la información necesaria, se le dice o se agudizaron problemas que también pasaban años anteriores cuando comenzó a regir la ley, como que va a denunciar y allí no puede, que tiene que hacerlo en una comisaría especializada, cuando en realidad puede hacer hay mucha confusión en esa materia en cuanto a si hay muchas veces intereses políticos, partidarios metidos en ese tipo de planteos, o a veces la mirada es del que lo dice y no necesariamente de la realidad. Pero no tenemos por qué negar que puedan suceder también estas situaciones y nosotros tenemos un diálogo permanente con el Ministerio del Interior, porque a veces la carencia de respuesta en estas instancias, no en las primeras, en las más dramáticas, puede tener que ver con una falta de información o de formación, a veces pueden cambiar los cuadros policiales y entonces necesitar un poco más de conocimiento sobre protocolos. Esas son cosas que también la policía, los servicios públicos en general han estado sumamente exigidos en estos últimos 2 años, pero no podemos hablar de que haya habido ninguna omisión grave, porque si no se hubiera conocido sin ninguna duda, ¿no? En la formación policial, ¿hay algún aspecto que, bueno, al policía le dé los insumos para enfrentar este tipo de situaciones? Digo, pensando en muchas veces esa falta de respuesta o por lo menos la atención, el abordaje que se le puede dar a esa mujer cuando va a denunciar una situación de violencia con situaciones particulares. De hecho, hace algunos días también una de las representantes de una de las organizaciones decía, bueno, nos encontramos con situaciones que la mujer va a denunciar y tiene que enfrentarse a un funcionario que le dice que ahí no es, que tiene que ir a otro lado, que tiene que llenar un... ¿no? Digo... Sí, bueno, para dar respuesta a esto fue que se hizo una guía de actuación policial hace unos días. Tenía algunos errores, se corrigieron y eso hoy es una orden desde el máximo mando policial de que las denuncias hay que tomarlas en todos los establecimientos policiales, y eso es algo que quedó. En cuanto a la formación,
Sí hay una formación, de hecho hace unos días estuve en un seminario interesantísimo que dieron 2 docentes argentinas en la Escuela de Policía, pero ya acordamos con el director nacional de profundizarlo. Y Mujeres va a hacer un aporte concreto y permanente, porque muchas veces damos capacitaciones o damos talleres, pero vamos a integrar un aporte permanente para la Escuela de Policía, la formación de oficiales, pero también la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior me consta que está permanentemente generando instancias de formación. Siempre, nunca es suficiente, porque el personal va cambiando, no solamente en el Ministerio del Interior, también en otros incisos del Estado, ministerios o instituciones que tienen un vínculo directo con esto, en asesorar a mujeres que han estado en estas situaciones o a sus hijos, hijas, familiares, y van variando, va entrando gente más joven, se van jubilando, se van trasladando de lugar. Y bueno, estoy pensando en el BPS, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud Pública, los propios educadores, el INAU, el propio MIDES, al que nosotros pertenecemos. Ese tipo de formación es necesaria en todas estas instancias, ¿no? Hoy Búsqueda publica una entrevista a la directora regional de ONU que se pregunta, ¿no?, ¿qué le pasa a Uruguay que ha avanzado en respuestas, ¿no? Por ejemplo, las tobilleras electrónicas, en la ley integral, y no se logran bajar las cifras, ¿no? Y ahí podemos repasar las más de 22.500 llamadas que recibió Mujeres, las más de 2.385 ingresos a los servicios de Mujeres, 25 niños o niñas huérfanas por año. ¿Qué pasa que no podemos prevenir, cambiar? Yo ahí separaría los femicidios de las llamadas, consultas y pedidos de ayuda. Porque es casi dentro del drama de esta situación, es casi una buena noticia que cada vez más gente y más mujeres, sobre todo, se acerquen a nuestros servicios, a nuestro teléfono, a pedir orientación o a plantear una situación. Eso quiere decir que la violencia se está desnaturalizando, que ya no están dispuestas las mujeres a soportar situaciones así, que están informadas sobre que tienen derechos, sobre que pueden pedir ayuda. Eso en realidad puede llegar a ser una buena noticia. El hecho de que las mujeres nos estemos moviendo de lugar, en Uruguay quizá lentamente, respecto a las desigualdades, a las brechas de género, puede estar generando a veces una reacción respecto a que, bueno, hay un movimiento en cuanto a los equilibrios de poder. Cuando un colectivo, en este caso la mitad de la población, está accediendo a más autonomía, a más poder, esa palabra que a veces le tenemos miedo, pero empoderar, dicen mucho las americanas, genera una reacción, genera movimientos del otro lado que a veces no puede no ser la violencia doméstica, a veces puede ser en un lugar de trabajo, a veces puede ser en la calle, a veces, por ejemplo, las mujeres jóvenes reportan que para ellas su lugar más peligroso no es adentro de la casa como quizá mujeres adultas y madres de familia, sino el espacio público. En otros lados puede ser el lugar de trabajo. Los casos de acoso sexual y laboral en espacios de trabajo, tanto públicos como privados, son también parte de la violencia de género. Entonces, me parece que puede tener que ver con ser más consciente de los derechos. Eso puede llegar a ser una buena noticia. Los de los feminicidios no. Ahora, en el mundo no se logró tampoco resolver y llevar a cero. Es un objetivo que nos debemos plantear. Botero, se compraron 500 tobilleras, y se alcanzó la cifra de 1.700, y de hecho la propia directora regional de ONU hace referencia a ese aspecto, que ante esa medida cautelar no se registran femicidios. Exacto. O por lo menos descendieron muchísimo. ¿Se está analizando la compra de más elementos de estas características? Sí. Yo supongo que esto es el Ministerio del Interior el que el año pasado decidió comprar un número importante de tobilleras justamente para cubrir la demanda. En este momento no hay una
una escasez ni una demanda no satisfecha de tobilleras. Creo que en el futuro inmediato debería analizarse la posibilidad de una nueva compra. Ahora, estas son medidas transitorias, no podemos tener a todos los hombres con tobilleras que han estado en situaciones así. Se supone que es una medida que se va, rotando de personas una vez que se resolvió el problema. Lo que pasa es que las tobilleras también requieren tienen un desafío. Y es que para que una tobillera sea eficiente tiene que haber un sistema que la monitoree. Exacto. Y dé respuesta inmediata. También. Exacto. Sí, y ahí entonces las carencias de la OSLA, ¿no? Claro, al comprar más tobilleras también se va a necesitar que el DIMOE, el servicio de monitoreo electrónico del Ministerio del Interior, pueda ampliar sus capacidades, tanto logísticas como de recursos humanos, para que la tobillera funcione. ¿No? Ahora, allí tocó un punto muy importante, Botero, y tiene que ver con el sistema de rotación de esas tobilleras y las medidas cautelares que son por un periodo. ¿Qué pasa con ese hombre después, o esa persona que ejerció violencia? Sí, ¿Se puede decir que después de la medida cautelar no va a ejercer más violencia, no puede tomar una represalia? ¿Cómo se hace el seguimiento de esa persona? Que me parece que es fundamental también, ¿no? Bueno, y Mujeres es responsable, por supuesto que por orden de la justicia y con el seguimiento judicial, nosotros dentro del sistema de Mujeres tenemos los dispositivos de atención a hombres con tobillera. Estamos atendiéndolos, atendemos a él y a ella también, porque él es parte de una situación familiar, que es la que nosotros atendemos, entonces atendemos también a la mujer que tiene el monitor de esa tobillera. Pero hay una dupla de psicólogos que atiende a esos varones por un periodo en que, hasta que puede hacer un informe donde puede decir, bueno, esta tobillera se recomienda desconectarla o no, depende de la situación. ¿Se puede reconvertir un hombre violento que llegó a un punto de casi, digamos, de poner en peligro la vida de su pareja o su expareja? Bueno, a veces es como yo creo que es como una adicción. Si la persona está dispuesta y está convencida y acepta que lo que cometió fue un delito, un crimen, una agresión a los derechos humanos de otra persona, probablemente sí tenga posibilidades. Hay algunos que no lo aceptan nunca, y bueno, la medida cautelar no puede ser por siempre, pero si el delito se repite, va a ir preso. La ley contemplaba que las intendencias se hicieran cargo de este tratamiento de los hombres agresores. ¿Eso se está cumpliendo? Montevideo tenía algunas actividades, la verdad que... No, en principio yo no lo tengo presente. Nosotros somos quienes damos respuesta. Teníamos 12 dispositivos, en 12 departamentos, dispositivos de atención. Ahora, a partir de este presupuesto de este año, pasamos a 15. Y la idea es que antes del fin de la administración tengamos cubiertos los 19 departamentos. De todas maneras, evidentemente no es suficiente. Estamos en IMujeres, ahora a principios de diciembre tenemos un curso con una serie de docentes españoles, especialistas en el tema de hombres agresores, y vamos a profundizar el trabajo allí, porque atender solo a una parte del problema, que es la parte más afectada y es la parte... sí, de la emergencia, víctimas, ¿no? Los niños también y las niñas, sin atender al agresor, nos parece que no estamos haciendo el trabajo completo, ¿no? Mónica, ¿qué pasa con la respuesta del sistema judicial hoy por hoy? ¿Está siendo eficiente? ¿No está siendo eficiente? Nos encontramos con lo que decía recién Montserrat respecto a los juzgados multimateria, que fue una lucha que ha dado la vicepresidenta de la República, enfrentándose prácticamente a su propio partido cuando se puso en duda si estaba el dinero o no de cara a la discusión presupuestal. ¿Qué pasa con el sistema judicial en sí? Por lo menos los principales lineamientos que se puedan señalar. Bueno, el sistema judicial se vio desbordado por esta situación. No nos podemos olvidar que la violencia doméstica, que es la forma principal de la violencia de género, es el segundo delito más denunciado en el país después del hurto.
Eso ha hecho, por ejemplo, que muchos juzgados en el interior estuvieran desbordados y en algunos casos hayan tenido que trasladar, por ejemplo, sus casos a juzgados de penales, que quizá no son los más adecuados para entender en estas materias, que requiere una mirada un poco más social de la situación y no estrictamente penal. A pesar de eso, nosotros hicimos junto con el CEJU, con el Centro de Estudios Judiciales, hace poco una jornada de formación en este tema en la que participaron 108 jueces, muchos de ellos penales, porque hay una avidez por esta formación. De todas maneras, si me preguntan si eso es lo mejor, bueno, eso es lo que se puede hacer hoy en el sistema judicial. Lo mejor son los juzgados especializados. Que viene el retraso, ¿no? De El los retraso 3 de marcado. la ley, de los 3 creados por el presupuesto, 2 ya están concretados. Van a inaugurarse uno en febrero y otro en el primer semestre del año. El tercero, que sería en Paysandú, quizá demore un poco más. Hubo que construir una serie de acuerdos a nivel local, sobre todo en esos 2 departamentos donde se concretaron, liderados por la vicepresidenta, para poder lograr la concreción de esos juzgados, y son 2 zonas bastante críticas para esta situación. Es verdad que se podría mejorar. Ahora surgió un gran socio que tenemos, que es el Ministerio de Transporte. El ministro de Transporte se comprometió a apoyar, por supuesto que va a apoyar la instalación del juzgado en Rivera, que es en la vieja estación de AFE, pero también ofreció al Poder Judicial, con quien trabajamos muy cerca para poder apoyarlos, hacerse cargo de la reforma de los juzgados, del centro de juzgados en el Liceo de la Aguada, en Montevideo, para también poder concretar esto. Mónica, en todo este contexto de realidad que venís describiendo, ¿qué se va a hacer con el préstamo que otorgó el BID para trabajar en violencia basada en género? Son 4 millones de dólares. ¿En qué los va a invertir en mujeres? Sí, es un préstamo de financiamiento donde ellos, digamos, financian una parte de lo que ya teníamos proyectado en el presupuesto, pero a la vez, al haber hecho, hace un año que estamos trabajando con el BID, y al haber hecho un examen como muy exhaustivo de nuestros planes, decidieron además donarnos $1 millón que se suman a esos 4 para mejorar el sistema de respuesta. Lo que vamos a hacer es duplicar el espacio de atención de la calle Florida, que es una casa antigua. La vamos a reformar completamente y vamos a generar nuevos consultorios de atención, porque la agenda de mujeres que están pidiéndonos consulta está como bastante apretada. Vamos a incrementar, ya lo hicimos, las horas en casi 600 de atención en todo el país, los 3 dispositivos para tobilleras para varones, como les contaba, pero además vamos a hacer una evaluación completa de todo el sistema de respuesta para saber en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, qué se puede agregar, dónde hay gorduras, dónde hay flacuras. Eso, este es un trabajo muy costoso, que es difícil a veces financiarlo con un presupuesto propio, y bueno, gracias a ese apoyo vamos a poder llevarlo adelante, y ahí vamos a saber exactamente dónde mejorar, dónde aflojar, dónde apretar, etc. ¿Qué retraso hay en esas agendas que tú mencionabas para atender a mujeres que solicitan asistencia? Bueno, cuando no son casos de riesgo de vida inminente, a veces son 10 días, 12 días, para poder citar a una mujer para que tenga un apoyo legal o psicosocial. Siempre que no haya riesgo de vida o sean urgencias extremas. En ese caso se atiende inmediatamente. Mónica, hoy lo mencionabas, la atención a esos niños, muchas veces huérfanos porque el papá mató a la mamá y se suicidó. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué tanto seguimiento se les realiza? ¿Cómo se va analizando el proceso de su vida? Porque es un hecho violento, quedan huérfanos con una situación de suma violencia entre sus padres. Hoy de tarde vamos a presentar junto con UNICEF y con INAU 2 trabajos
donde se profundizó en esto para ver exactamente en qué está fallando el Estado en dar respuesta. Un trabajo lo hicimos en Mujeres con UNICEF y estudiamos a 51 niños y niñas huérfanos por femicidio en el año 18 y 19, que son los que se identificaron. De ahí sale la cifra que se maneja de 25 por año. Y ver cómo se están dando las respuestas, que las da INAU, que las da Salud Pública, el sistema educativo, el BPS, nosotros, la policía, el Poder Judicial, y en qué se pueden mejorar. En general lo que dio son niños, una mayoría son del interior, y son niños que por suerte no fueron, la inmensa mayoría no fue institucionalizado, porque uno lo primero que piensa es esos niños van para INAU. En general han tenido redes familiares que los han acogido, tienen derecho a una pensión, por supuesto, pero también tienen derecho a una reparación psicológica, no solamente material, sino psicológica y social. Allí se identificó, bueno, la necesidad de una mejor coordinación dentro de del Estado, una respuesta en salud mental que se mantenga por más tiempo del que está, que a requerimiento de la familia y del propio niño, niña o adolescente. Hay una serie de situaciones, son de todas maneras, por mejor que sea la respuesta del Estado, son marcas para toda la vida, que lo que se trata es de poder sanarlas de la mejor manera posible. Pero eso, por supuesto, va a quedar para ellos como una marca que va a tener que vivir con ella, digamos, y tomarla como una experiencia dolorosísima que puede volcarla para algo bueno también para hacer con sus propios hijos, con su propia vida en el futuro, ¿no? Mónica, ya tenemos que cerrar porque además tenés que irte rumbo al acto de las 10 de la mañana. Pero me gustaría cerrar con un mensaje de tu parte, en nombre de Mujeres, para alguna mujer que esté viviendo alguna situación de violencia. Porque como acá analizamos la realidad, las falencias, podría llegar a quedar como que se desalienta, ¿no? O que se ven solo las fallas y quizá puede generar cierta desorientación, que es justamente el objetivo contrario al cual queremos cumplir, ¿no? ¿Qué debe hacer una mujer que tiene hasta quizá dudas de si está viviendo una situación de violencia o eso es lo que se está llevando mal, ¿no? Pero bueno, hay algo que le hace ruido y quizá tema por su vida, quiera cambiar su realidad y también probablemente la de sus hijos. ¿Dónde debe recurrir? ¿Qué debe esperar? Mira, yo digo siempre esto y no es para vanagloriarnos como mujeres, porque es un trabajo que viene de años atrás y por lo tanto no estuvo bajo mi responsabilidad. Y Mujeres atiende a 3.800 mujeres por año. De ellas hasta ahora ninguna fue víctima de femicidio. No lo fue no porque nosotros fuéramos geniales, sino porque ella o ellas tuvieron la buena idea de pedir ayuda ante una situación de violencia. Eso les salvó la vida. Entonces lo que estamos, y a su vez, cuando estudiamos en qué falló el Estado, en casos, tomamos una serie de casos de femicidio y analizamos en qué falló el Estado, en lo que hemos fallado es en no haber percibido el riesgo. Ellas, sus entornos, y también quienes quizás les dieron respuesta en ese momento. En nuestro sistema, quien pide ayuda tiene respuesta. Por lo tanto, ante signos, no minimizar los signos de violencia, de control del dinero, de control de las salidas, de control de con quién nos relacionamos, de a quién saludamos y a quién no. No minimizar esos gestos como gestos de violencia, porque eso después va increyendo. Y entonces cuando queremos acordar estamos con una fractura, estamos con un golpe. Tanto las propias mujeres como familiares o personas de su entorno que las conozcan, consúltenos. No es necesario hacer la denuncia policial en primera instancia, sino que la idea es preguntar qué se puede hacer y pedir un apoyo psicológico. Nuestros teléfonos, como saben, porque en Canal 10 salen todos los días en el noticiero, 0800 4141 o asterisco 4141 si es de celulares, para situaciones críticas o de emergencia 911. También recomendamos que se bajen la aplicación
911, los celulares, porque allí hay un botón de emergencia en violencia doméstica que georreferencia a la persona con total discrecionalidad y reserva desde dónde está pidiendo ayuda y manda una respuesta. Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.